Hola, ¿qué tal? Aquí el pastor José García, una vez más contigo, con una cápsula más de Dios habla hoy. Sé bienvenido, siéntete como en casa, tómate estos minutos para tener un crecimiento espiritual y poder conocer un poco más a Dios. El día de hoy tenemos un tema muy interesante en el cual vamos a hablar acerca de la neurociencia, renovando la mente para transformar nuestra vida. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto de este tema? Bueno, pues quédate con nosotros y verás qué interesante tema. Bueno, pues comenzamos sin más preámbulo y bueno, vamos rápidamente a nuestro texto bíblico en Romanos capítulo 12, verso 2. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos llene de su palabra, de su sabiduría, nos dé guianza y nos ayude para que este tema sea de gran bendición para cada uno de los que están oyendo este mensaje. Así es que sin más preámbulo, pues vamos a comenzar introduciendo algunas preguntas interesantes. ¿Qué pasaría si te dijera que la batalla más importante de tu vida no ocurre en tu trabajo, no ocurre en tu familia, no ocurre en tu economía o no tampoco ocurre en las circunstancias que nos rodean? ¿Qué pasaría si te dijera que la batalla decisiva estuviera ocurriendo ahora mismo dentro de tu mente? Así es, esta es una pregunta muy interesante, porque de veras, antes de que una decisión se convierta en acción, antes de que una palabra salga de tu boca, antes de que un hábito domine tu vida, algo ya comenzó en silencio. Un pensamiento fue aceptado, un pensamiento fue repetido y un pensamiento ya fue alimentado. Entonces, la ciencia moderna ha descubierto que los pensamientos repetidos crean conexiones neuronales cada vez un poco más fuertes en nuestro cerebro, dentro de él. A esto se le llama plasticidad neuronal. Pero mucho antes de que existieran laboratorios, resonancias magnéticas o estudios neurocientíficos, Dios ya había revelado una verdad muy profunda. Lo que domina tu mente termina moldeando tu vida. Lo repito, lo que domina tu mente termina moldeando tu vida. Los descubrimientos modernos acerca de la mente humana ya estaban establecidos en la Biblia, pero esta va hacia un nivel mucho más profundo. Yo te podría decir que la Biblia está más actualizada que la ciencia moderna, siempre y cuando lo podamos ver a través de los ojos de Dios. La neurociencia puede explicar cómo cambia el cerebro y se han visto estudios de qué parte del cerebro se ilumina cuando tienes tal o cual emoción o tal sensación, pero solamente Dios tiene la capacidad de transformar el corazón. Entonces, como un punto primero, van a ser algunos puntos, pero cortos. Entonces, tenemos que entender que la batalla comienza en nuestro interior. Dice ahí en el libro de Proverbios 4:23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere únicamente a nuestras emociones. Se refiere en el pensamiento bíblico, incluye la mente, incluye las intenciones, incluye los deseos, incluye la voluntad e incluye también la dirección interior. Entonces, Dios te está diciendo, en otras palabras, cuida lo que ocurre dentro de ti, porque ahí se determina el rumbo de toda tu vida. Entonces, la conducta visible es solamente el fruto. La raíz de todo está en el interior. Por eso muchas personas intentan cambiar comportamientos sin tratar pensamientos.
quieren cambiar acciones sin cambiar creencias, quieren modificar hábitos sin transformar el corazón. Pero Dios hace las cosas a la inversa y comienza desde adentro. Entonces, como un poquito de reflexión, estas preguntas te van a guiar un poquito a lo que queremos adentrar en este tema. ¿Quién está gobernando tus pensamientos? ¿La fe o el miedo? ¿La verdad? ¿La mentira? ¿La esperanza? ¿O tal vez la ansiedad? Porque aquello que gobierna tu mente terminará gobernando tu vida. Entonces, como segundo punto, la renovación de la mente es el camino a la transformación. Repetimos el verso con el que iniciamos. No imiten las malas costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, observa el orden. Dios no te dice, cambia tus acciones. Dios no te dice, y cambia tus acciones para que luego seas transformados. Lo que realmente dice es, cambia tu manera de pensar. La transformación espiritual comienza en la mente. El mundo constantemente intenta moldear nuestra forma de pensar. ¿A través de qué? A través de la cultura, a través de las redes sociales, a través del temor, a través de la comparación o a través de la ansiedad. Pero Dios nos llama a pensar desde su verdad. No se trata simplemente de tener pensamientos positivos. Se trata de reemplazar mentiras por verdad. Mentiras como no vales nada, mentiras como nunca cambiarás, mentiras como que Dios te abandonó, no te escucha, como tú eres una persona que no tiene futuro. Todo ese tipo de cosas que nos hace sentir miserables, hay que cambiarlas por verdades que están escritas en la palabra de Dios. Te invito a que estudies el libro de Efesios en su capítulo 2. Es un capítulo lleno de la identidad en Dios, que nos enseña varios puntos importantes como eres amado, eres perdonado, eres hijo de Dios, hay esperanza para ti. Estos son algunos de los puntos que nos enseña Efesios 2. Entonces, la renovación de la mente es una sustitución continua de las mentiras que están a todo nuestro alrededor por la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces, como tercer punto, los pensamientos repetidos crean caminos. La neurociencia afirma que los pensamientos repetidos fortalecen conexiones neuronales. La Biblia lo enseñó hace miles de años mediante la práctica de la meditación en su palabra. Dice ahí en Josué capítulo 1, verso 8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, Dios no le dio a Josué primero una estrategia militar, le dio una estrategia mental. Medita, reflexiona, llena tu mente de mi palabra. Entonces, cada pensamiento abre un camino. La pregunta es, ¿qué caminos se están formando dentro de ti, dentro de tu mente? ¿El camino del temor? ¿Quizás el camino de la amargura? ¿Quizás el camino de la preocupación? ¿O qué tal el camino de la fe? ¿El camino de la confianza? ¿El camino de la esperanza? Serían buenas opciones. La gracia de Dios puede abrir nuevos caminos donde antes había destrucción. Jesús enseñó que el pecado nace en la mente, como punto 4. Muchas personas creen que el problema comienza cuando aparece la acción. Jesús enseñó que comienza mucho antes, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo 5:28 dice, un poquito parafraseando el verso, dice que si tú que escuchaste que dijo no cometerás adulterio, se dijo en la ley no cometerás adulterio, dice, pero yo te digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces Jesús estaba enseñando un principio muy profundo. El pecado visible comienza con un pensamiento invisible. Por ejemplo, la ira,
la codicia, la impureza, el orgullo, la incredulidad. Son pensamientos que te llevan a caminos de perdición. Entonces, todo encuentra primero un espacio en la mente. En leyes se habla de la premeditación, de alevosía y ventaja. Cuando piensas, por ejemplo, una persona que piensa en hacerle daño a otra persona, ¿verdad? Pues primero lo medita, quizás estudia sus comportamientos, quizás estudia, no sé, la hora que entra, que sale, cuál sería la mejor oportunidad de hacerle daño a esa persona, y llega el momento en que simplemente consuma ese pensamiento. Entonces, por eso debemos vigilar lo que permitimos entrar en nuestra mente. No es paranoia espiritual, es sabiduría espiritual, porque tarde que temprano lo que entra en la mente sale a la vida. Como quinto punto, vemos que la palabra de Dios tiene poder para reprogramar nuestra mente. Dice ahí en Hebreos 4:12, Hebreos capítulo 4, verso 12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, quédate pensando en esto. La palabra de Dios no solamente te informa, no solamente te da conocimiento. La palabra de Dios transforma. No solamente nos enseña, también nos corrige. No solamente habla de santidad, también nos sana. No solamente profetiza, también nos revela. Entonces, cuando meditamos en la palabra de Dios, descubrimos mentiras ocultas, identificamos heridas profundas, encontramos dirección, renovamos nuestra forma de pensar. Una sola verdad bíblica puede derribar años de confusión. Lo único que necesitamos hacer es dejar que la palabra de Dios entre. Y aquí quiero tocar un punto muy importante. Yo no sé si tú has conocido o escuchado una palabra que se llama desaprender. A veces es necesario en la filosofía oriental. Dice que cómo puedes llenar un vaso de agua que está lleno con otro líquido si no lo vacías primero. Y tiene mucha lógica. Entonces, tú necesitas primero vaciar tu mente de las cosas que has aprendido durante tantos años y llenar con la palabra de Dios. No se trata de cambiar cosas, no se trata de hablar positivamente, se trata de cambiar desde adentro. Como punto número 6, lo que consumes también moldea tu mente. Dice ahí en Filipenses, en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, la pregunta no solamente es preguntarnos, ¿esto es pecado? ¿Esto que estoy haciendo es pecado? ¿O esto que pienso hacer es pecado? La pregunta más profunda es, ¿está formando mi mente para amar a Dios? ¿Esto que estoy haciendo está formando mi mente para amar más a Dios o no lo está haciendo? Entonces, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que seguimos, lo que repetimos, todo, absolutamente todo, deja huellas. Dios nos llama a alimentar nuestra mente con aquello que fortalece nuestra fe, porque una mente saturada de ruido tendrá dificultad para escuchar la voz de Dios. Como punto séptimo, la oración reordena tu interior. Dice ahí en Filipenses también, en el capítulo 4, versos 6 y 7, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Qué bonita palabra, de veras.
Observe aquí algo extraordinario. La paz de Dios protege el corazón y la mente, pero también protege, la oración transforma preocupaciones en entrega, la culpa en confesión, el miedo en dependencia, y la oración no elimina todos los problemas, pero cambia la perspectiva desde la cual los estamos enfrentando. Como punto número 8, nos convertimos en aquello lo que estamos contemplando. Segundo de Corintios capítulo 3, verso 18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él en la medida en que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces nos parecemos a aquello en lo que estamos contemplando. Si contemplamos miedo, aprenderemos miedo. Si contemplamos comparación, viviremos frustrados. Si contemplamos a Cristo, comenzaremos a reflejar a Cristo. La transformación no ocurre solamente luchando contra el mal, ocurre mirando constantemente a nuestro Salvador Jesús. Como punto número 9, Jesús nos enseñó a responder con la verdad. ¿Sí? Una clave aquí muy importante es que Jesús decía: escrito está. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él respondió con la palabra. No respondió con ideas, no respondió con cosas que Él pensaba que estaban bien. Él decía, ya en Mateo 4:4 lo podemos ver, le decía a Satanás: las escrituras dicen. Las escrituras dicen. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Una de las tantas tentaciones que tuvo Jesús. Entonces, cada mentira fue confrontada con una verdad. Cada tentación fue respondida con una escritura. La mente renovada no está vacía, está llena de la palabra de Dios. Entonces, cuando aprendemos a responder como Jesús, los viejos patrones que aprendimos durante tantos años comienzan a perder autoridad. Una mente, como punto 10, una mente renovada descansa en la paz de Cristo Jesús. Dice ahí en Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no les puede dar. Así es que no se angustien ni tengan miedo. Esta paz no depende de circunstancias favorables. Esta paz es algo que lo puedes sentir en el momento en que tú cierras tus ojos y le dices: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Que sea conmigo lo que tú quieres, Señor. Y Él nos inunda de esa paz. Jesús tuvo paz, aún ante las circunstancias más adversas, frente a la cruz, frente a la traición, frente al sufrimiento. Y Jesús pudo obtener esa paz. Una mente renovada no es una mente sin problemas. Es una mente que sabe dónde descansar. Cuando Cristo gobierna en tu mente, las emociones ya no ocupan el trono. La paz se convierte en árbitro interior. Entonces, como a manera de conclusión, el propósito de Dios no es solamente que tengas pensamientos más positivos. El propósito de la palabra de Dios es mucho más profundo. Quiere que aprendas a pensar desde su reino. Hemos aprendido hoy que la Biblia enseñó hace miles de años verdades que la neurociencia apenas está descubriendo. Nuestros pensamientos no son algo insignificante. Ellos moldean nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros hábitos y finalmente nuestro destino. Vimos también, ¿verdad?, que la verdadera transformación comienza cuando Dios renueva la manera de pensar, que la palabra de Dios tiene poder para derribar fortalezas mentales, que la oración guarda nuestra mente con la paz de Cristo Jesús y que nos convertimos en aquello que contemplamos constantemente. Entonces, también entendimos que no basta con cambiar conductas externas. Dios quiere transformar la raíz de donde nacen nuestras acciones. Por eso la pregunta más importante no es qué está pasando a tu alrededor, sino qué está ocurriendo dentro de ti y quién está formando tus pensamientos día con día con día. Entonces,
para cerrar, y ahora, después de escuchar todo esto, llegamos al momento más importante de este mensaje, porque el conocimiento por sí solo no transforma a nadie. La verdad debe convertirse en una decisión. Lo que Dios te ha mostrado hoy no fue para informarte, sino para invitarte a una transformación profunda. Por eso quiero que abras tu corazón en esta tarde y escuches atentamente el llamado final. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la mentira, cada vez que eliges la oración en lugar de la ansiedad, cada vez que eliges la obediencia en lugar del impulso, tu mente está siendo renovada. Y aunque el cambio parezca lento, Dios está haciendo una obra profunda. La gran pregunta hoy es, ¿qué estás pensando? Esa no es la gran pregunta de hoy. La gran pregunta es, ¿qué está formando tus pensamientos el día de hoy? Porque una mente entregada a Dios se convierte en un lugar de renovación, en un lugar de discernimiento, en un lugar de sabiduría, en un lugar de paz. Y cuando Dios renueva tu mente, no cambia solamente tu manera de pensar, cambia la dirección de tu vida completa. Entonces, si hoy reconoces que has permitido que el miedo o la ansiedad o la culpa o pensamientos destructivos gobiernen tu mente, este es el momento para rendirlos delante de Cristo. Entrégale el día de hoy tus pensamientos, entrégale tus cargas, entrégale tus fortalezas mentales y permite que el Espíritu Santo haga en ti la obra que ningún esfuerzo humano puede lograr. Porque el mismo Dios que creó tu mente también tiene el poder de renovarla. Queridos hermanos, el día de hoy, después de escuchar este mensaje, ya no podemos decir que no sabemos dónde se libra la batalla más importante de nuestra vida. La batalla no está solamente en las circunstancias, no está solamente en las personas que nos rodean, no está solamente en los problemas que enfrentamos día con día. La batalla está aquí, en tu mente. Porque antes de que una persona abandone a Dios, primero se aleja de Él en sus pensamientos. Antes de que una persona destruya una relación, primero alimenta pensamientos equivocados. Antes de que alguien viva en victoria o en derrota, ya ha estado caminando durante meses o años por caminos que fueron construidos dentro de su mente. Entonces, Dios te hace hoy una pregunta solemne. ¿Quién ha estado formando tus pensamientos? ¿Las noticias, las redes sociales, el temor, la ansiedad, las heridas del pasado, la opinión de otras personas? ¿O ha sido la voz de Dios? Porque Dios da la dirección de tu vida. Y cuando Él da la dirección de tu vida, seguirá la dirección de tus pensamientos. Tal vez algunos han vivido demasiado tiempo escuchando una voz interior que te dice, tú no puedes, tú no vales, tú nunca cambiarás, ya es demasiado tarde. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, esas voces serán confrontadas por la verdad de Dios. Acuérdate que dice en Romanos 12:2, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deja que Dios te transforme en una nueva persona al cambiar tu forma de pensar. Entonces la pregunta no es si Dios puede renovarte, la pregunta es si estás dispuesto a entregarle tu mente, porque Dios nunca forzará la puerta de tus pensamientos. Tú debes abrirla. Tú debes decidir qué voz tendrá autoridad. Él respeta tu libre albedrío. Tú debes decidir qué alimentará tu mente mañana cuando despiertes. Y quiero que entiendas algo muy importante. Tu futuro espiritual no será determinado únicamente por los sermones que escuches o por este tipo de enseñanzas que tú pongas. Será determinado por los pensamientos que permites permanecer cuando nadie te está observando, ahí en tu soledad. Las grandes victorias de mañana se ganan en los pensamientos de hoy. Los grandes fracasos de mañana también comienzan en los pensamientos de hoy. Por eso este no puede ser un mensaje más para archivar en la memoria.
Tiene que convertirse en una decisión que debes tomar el día de hoy, una decisión de vigilar tu mente, una decisión de llenar el corazón con la palabra, una decisión de orar más, una decisión de contemplar más a Cristo, una decisión de dejar de alimentar aquello que te está alejando de Dios. Porque si Dios transforma tu mente, entonces transformará tu familia. Si Dios transforma tu mente, transformará tu matrimonio. Si Dios transforma tu mente, transformará tu ministerio. Si Dios transforma tu mente, por consecuencia, transformará tu destino. Y llegará el día en que mirarás hacia atrás y descubrirás qué cambio no comenzó cuando cambió tu circunstancia. Comenzó cuando Dios comenzó a cambiar tu manera de pensar. Así que hoy, delante de Dios, te invito a que hagas una oración y dile, cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor Jesús, te entrego mi mente a ti en este momento. Renueva mis pensamientos, derriba toda mentira, sana toda herida, rompe toda fortaleza, que tu verdad gobierne mi corazón y que tu Espíritu Santo forme en mí la mente de Cristo. Si este es el deseo de tu corazón, entonces levanta tus manos al cielo y dile al Señor, no quiero una mente dominada por este mundo, quiero una mente transformada por tu presencia, porque cuando Dios renueva tu mente, renueva tu vida, y cuando renueva tu vida, puede cambiar una generación entera. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por escuchar, que Dios te bendiga.